mencionar dentro de qué contexto estamos hablando relacionado a los temas de cambio climático. El tema a veces lo saben debidamente, a veces se dice todavía en algunos foros que son meros hechos circunstanciales y que todavía no está probado, que los efectos del cambio climático no son visibles, no son palpables y que todavía no nos pasan la cuenta. En el caso de Ecuador ya es evidente que la cuenta se nos está haciendo, nos está pasando, que las grandes sequías, los incendios forestales, las grandes lluvias sin control, por supuesto, son parte de estos efectos de lo que ahora llamamos cambio climático, y vamos a explicar también a qué se debe. Vamos a hacer un pequeño antecedente y un poco para que los señores miembros de los medios de comunicación comencemos a hablar correctamente y apropiadamente y usar debidamente los términos relacionados a estas temáticas que son muy técnicas. El Ecuador efectivamente reconoce que el cambio climático representa uno de los mayores desafíos de la humanidad. Tras la revolución industrial, la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera fue aumentando drásticamente. Y en el cuadro que ustedes pueden ver es evidente que a mayor emisión de CO2, la temperatura global de la Tierra ha aumentado, lo que es un hecho probado. Ahora, muy bien, dentro de este contexto decimos que sí, que hay responsabilidades comunes, pero que son diferenciadas. Que la amenaza es evidente, pero sobre todo a la estabilidad de ecosistemas frágiles y sobre todo de países muy vulnerables. Y en el caso específico del Ecuador, de nuestros ecosistemas frágiles como son la Amazonía y nuestros páramos. Y que, por supuesto, los efectos del cambio climático también tienen implicaciones en el desarrollo económico de nuestros países. En el caso del Ecuador, esto es una realidad palpable. En 1995, esa era la foto del Antizana, con lo cual queremos demostrar que los retrocesos en los glaciares no son meramente un show, sino que es una realidad. Tenemos una foto del 2004 y el 2006. Las fotos hablan por sí solas, es decir, tenemos efectos realmente importantes de reducción de nuestros glaciares y que por supuesto son los que abastecen de agua a nuestra principal ciudad, en este caso a nuestra capital. Muy bien, ¿qué ha pasado con respecto de la respuesta política a los temas de cambio climático? Bueno, pues aquí hablamos de dos tipos de países. Los países que son partes del anexo 1, que son los países llamados también países industrializados, aquellos que tienen la obligación y el compromiso de reducir sus emisiones y que tienen obligaciones que son legalmente vinculantes. Y en este momento nos encontramos en las negociaciones desde el año 2008 al 2012 respecto del cumplimiento o no de estos compromisos que tuvimos y que celebramos cada uno de nosotros los países. Lamentablemente tenemos que decir que muchos de esos compromisos no se van a cumplir, que las reducciones no se han bajado y que las problemáticas del calentamiento global y del aumento de la temperatura de la Tierra siguen en aumento. En el caso del Ecuador se ha planteado, en este caso Kioto, como el mantenimiento de un instrumento legalmente vinculante que asegure compromisos de reducción ambiciosos respecto de los países industrializados. Es decir, que su compromiso realmente sea palpable, medible y que no sea solamente cosas que ya mencionó el señor canciller, negociaciones que quedan meramente en la lírica. Otra de las cosas muy importantes es que el Ecuador también plantea que el compromiso de los países que no son parte del anexo 1 para desarrollar acciones de mitigación respondan a sus propias circunstancias y que, por supuesto, no tenga vínculos legales y que no afecte su desarrollo sustentable. Siguiente. El plan de acción de Bali, en este caso el Ecuador ha planteado dentro de este plan de acción el marco de las referencias y de los acuerdos antes mencionados para los países industrializados y para aquellos países que no son industrializados en 4 ejes importantes, entre los cuales son adaptación, mitigación, transferencia de tecnología y financiamiento, y por último esta visión común, que es la responsabilidad común pero diferenciada y que tenga por supuesto esta visión de desarrollo, derecho al desarrollo que tienen nuestros países. ¿Qué pasó respecto de estos cumplimientos que tenían que hacer los países industrializados? Bueno, se establecieron mecanismos de flexibilidad y entre esos ahí tenemos la explicación del escenario base, es decir, actividades que eran altamente contaminantes, cómo se cuantificaba la cantidad de emisiones
y la reducción que podría hacerse entre las emisiones emitidas y lo que podría evitarse, podrían obviamente venderse a través de lo que nosotros llamamos mecanismo de desarrollo limpio, que es a través de certificados de carbono. Actualmente estos certificados de carbono han sido utilizados para compensar la reducción de emisiones que les correspondían a los países, en este caso industrializados. El Ecuador plantea dentro de este marco que los mecanismos de desarrollo limpio se mantengan, pero también al mismo tiempo exigimos que tenga flexibilidad de manera que nuestros proyectos o los requerimientos de los proyectos sean en consideración a las circunstancias geográficas y que por supuesto accedan a aquellos países a los cuales pues, se nos ha hecho muy complejo acceder, como somos los países no industrializados. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es la oportunidad que ve el Ecuador? El Ecuador ve una nueva oportunidad dentro de este proceso que es RED, denominado así a nivel internacional, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de nuestros bosques. Para esto hay que entender cuáles son las emisiones de los gases de efecto invernadero, principalmente a nivel mundial. A nivel mundial, las emisiones mayormente provienen de energía, es decir, por el uso de combustible fósil. Adicionalmente viene por la industria y un tema muy importante también vienen las emisiones por deforestación, entre los cuales pues se incluye el Ecuador. En el Ecuador nuestras mayores emisiones, y es una de las cosas que efectivamente concordamos precisamente con lo que ha mencionado el señor canciller, es que no somos los provocadores ni nuestras emisiones vienen de la industria, como vienen en los países industrializados, sino que nuestras emisiones provienen, el 83% de ellas, de la deforestación de nuestros bosques y de la conversión de nuestro uso, del uso del suelo. Y el 15% viene de la energía, es decir, de combustibles de uso fósil, y adicionalmente, muy bajamente, vienen el 2% por producción industrial. El Ecuador es un país que a pesar de que sea muy pequeño, que a pesar de que no produzca las mayores emisiones y que no somos un país industrializado, denominado como tal, y parte del anexo 1, ha sido absolutamente innovador, activo en el último tiempo en estos ámbitos en temas del combate al cambio climático. Y es por eso que tenemos, entre algunas cosas, nuestros proyectos hidroeléctricos, que son de conocimiento público. Tenemos nuestro programa Sociobosques, que son incentivos económicos para la conservación de nuestros bosques primarios. Tenemos el cambio de la matriz energética, tenemos las iniciativas de los focos ahorradores, las cocinas eléctricas, el subsidio de chatarrización, Proforestal, que es incentivo a las plantaciones, el manejo de nuestros rellenos sanitarios, renovación de nuestros buses, entre otros. Para que ustedes vean que esta articulación de las diferentes acciones y la estructuración de una estrategia de cambio climático del Ecuador está en marcha y es una realidad. Una de las cosas que no podíamos dejar mencionar, que dentro de todo este cambio de visión y posición y de liderazgo del Ecuador, tenemos la iniciativa Yasuní-TT, que representa efectivamente un ícono teórico, filosófico, profundo, efectivamente, de los que somos convencidos de que puede con ello enfrentarse y ser uno de los motivos para la lucha contra el cambio climático, a fin de evitar emitir estas 400 millones de CO2 a la atmósfera y con ello, por supuesto, no solamente preservar nuestro patrimonio natural, sino nuestro patrimonio cultural de dos poblaciones que han decidido mantenerse en su autodeterminación de estar aislados. Esto es una de las cosas que queríamos comentarles dentro del marco de la iniciativa Yasuní-TT. La iniciativa es absolutamente avanzada respecto del marco de las negociaciones que se están llevando adelante. Yo creo que es una demostración por demás optimista de un país que no tendría la obligación y el compromiso de reducir sus emisiones ni de detener su desarrollo, que sin embargo está presentada a nivel internacional y que dentro del marco de la convención es, no sé si políticamente sea lo correcto decirlo así, pero que es un jalón de orejas para aquellos que todavía tienen doble moral en los países industrializados y que todavía dicen que no hay nada que reducir. Muchas gracias.